buen día una vez más. Nosotros aquí con la siguiente cápsula sobre el tema de la comunicación sostenible. Hoy hablando del derecho a entender, técnicas y tácticas del lenguaje claro e inclusivo. En la pasada sesión hablamos de qué es eso del derecho a entender, o sea, como las nociones y el tema aplicado a la comunicación sostenible. Y en este momento, pues el objetivo es empezar a entrar en detalle. Vamos a tener esta sesión y una más adelante sobre el tema de ya la minucia de qué es eso del derecho a entender, cómo se aplica, en este caso el tema del lenguaje claro, y por qué es tan relevante desde el concepto de la comunicación sostenible. Entonces, el objetivo para hoy es comprender qué es lenguaje claro, su importancia en la comunicación sostenible y cómo su implementación puede mejorar la comprensión, la equidad, la accesibilidad de la información. Vivimos actualmente en un mundo hiperconectado, donde la cantidad de información que recibimos diariamente es abrumadora. Y además no toda la información es clara y accesible, eso todos debemos saberlo, tanto desde el mundo empresarial como desde el día a día y la sociedad en general. Sabemos que no toda la información que se recibe es clara y accesible. Muchas veces los mensajes están cargados de tecnicismos, estructuras complejas o ambigüedades que dificultan la comprensión. Y por otro lado, están llenos de sesgos de género, sobre lo cual nos toca estudiar mucho para poderlo evitar. Pues hay muchas personas que utilizan la el arroba, otra cosa hablando ya del tema de la comunicación inclusiva con percepción de género, pero vamos a revisar esa parte en esta sesión para ver hasta dónde podemos llegar con ese tipo de técnicas. Aquí es donde entra en juego el lenguaje claro también. Es un principio fundamental para garantizar que la información sea entendida por todas las personas, sin importar su nivel educativo, su contexto cultural, las capacidades cognitivas. Como lo que mencionaba en el capítulo anterior de las nociones, ¿no? Del derecho a entender. Es como llegarle a todo el mundo con la información que nosotros queremos transmitir, bien sea que estemos en un entorno gubernamental y sobre todo allí donde hay muchos más compromisos y hay una prioridad fundamental para entender desde el punto de vista de la democracia cómo hacerle llegar la información a la gente, las empresas y la sociedad en general. Vamos a ver a lo largo de esta cápsula, que me toma un poquitico más de tiempo que las anteriores, cómo implementar el lenguaje claro e inclusivo en nuestros entornos personales, sociales y profesionales. Voy a hacer un background muy rápido, pero sí la invitación a que sigan indagando y pensando en cómo aplicar estas técnicas en su vida diaria. Vamos a iniciar con esta frase, siempre de sensibilización. El lenguaje claro e inclusivo no solo facilita la comprensión, sino en que empodera a las personas para ejercer sus derechos, tomar decisiones informadas y ser protagonistas del cambio sostenible que el mundo necesita. El lenguaje claro es una forma de comunicación que permite a los destinatarios encontrar, comprender y utilizar la información con facilidad, ¿cierto? Hasta ahí, o sea, eso es súper claro, súper escueto, súper directo. Las características que tiene el lenguaje claro: usar palabras sencillas y familiares, redactar frases cortas y directas, organizar la información de manera lógica, evitar el uso excesivo de tecnicismos, utilizar recursos visuales para mejorar la comprensión. Suena muy fácil, aparentemente, suena muy de, pues obvio, eso es lo que hacemos siempre en las presentaciones. En una empresa, por ejemplo, de tecnología, se utilizan muchos términos técnicos o tecnológicos especializados. Y decir es, no hay problema porque nos estamos dirigiendo a un grupo en general que entiende el tecnicismo. Pero en el mundo en el que estamos, donde todas las personas tenemos acceso a través del internet y de las redes sociales, el hecho de que yo diga DWDM o cualquier otro tipo de concepto técnico no lo va a entender una persona o un ciudadano de a pie. Entonces, hay que tener en el radar las características del lenguaje claro, que son, en principio, estas 5 para que las anoten y las tengan allí. Según la ONU,
se da una definición muy clara de qué es el tema del lenguaje claro. Y en la sesión pasada yo les explicaba que los países están en Latinoamérica, por ejemplo, y bueno, también sé que a nivel de Iberoamérica, en Europa y otros lugares han estado trabajando por el aportar al tema del lenguaje claro y volverlo, en el caso particular de Colombia, una ley para que todos los servidores públicos apliquen este tipo de cosas, pues de técnicas y de habilidades para que se pueda expresar de una forma mejor. Pero entonces, si nos vamos a lo que dice la ONU, ellos manifiestan como que el lenguaje claro es una comunicación que está en lenguaje claro si la audiencia a la que va dirigida puede encontrar fácilmente lo que necesita, entenderlo sin dificultades y usarlo con éxito. Demos un ejemplo de cómo sería eso de transformo mi mensaje en un mensaje claro, de acuerdo a la visión que tiene la ONU y también a lo que yo les he estado contando. Un antes, ¿no? Se comunica a los usuarios del servicio de transporte público que la reubicación temporal de las paradas obedece a trabajos de mantenimiento y rehabilitación de la vía, por lo cual se recomienda atender las nuevas indicaciones y evitar inconvenientes. Aparentemente está muy bueno, muy bonito, muy bien estructurado, escrito, ¿no? Pero ¿es entendible? Sabemos que se está dirigiendo una información hacia los usuarios de servicio de transporte público, ¿sí? Va a haber una reubicación ¿de qué? De las paradas. Pero entonces aquí vamos a empezar a analizar las técnicas o las claves de cómo debería ser esa transformación de un texto complejo a un lenguaje claro. Mírenlo después y ya ahora en adelante les digo cómo hacemos para pasarlo hacia el lenguaje claro. Las paradas de transporte público han cambiado temporalmente por arreglos en la vía. Consulta las nuevas ubicaciones para evitar inconvenientes. O sea, de cierta manera se está diciendo lo mismo, es un lenguaje mucho más sencillo, con un par de frases simplemente, y que va directo al grano. No se necesita nada más. Porque el lenguaje claro es clave para la comunicación sostenible. La comunicación sostenible es aquella que permite que la información fluya de manera efectiva, inclusiva, y accesible para todos, sin excluir a ningún grupo de la sociedad. Recuerden que en las primeras cápsulas hablamos de la importancia de generar el derecho a entender, hablamos de las nociones, para que todos vayamos en una misma línea y superemos las barreras de desinformación constante que no nos permite avanzar mucho en términos de desarrollo. Entonces, retomemos. Ahora, ¿cómo lo hacemos o cómo se constituye el tema del lenguaje claro dentro de la comunicación sostenible? La comunicación sostenible, como les he dicho, es un enfoque que tiene que ver con que pues lleguemos a todas las personas, hasta los grandes líderes, hasta la persona, el ciudadano de a pie, porque eso contribuye a un desarrollo de las naciones. Entonces, pero además de eso, tiene 4 que visualizo yo acá, temas súper relevantes que nos permiten trabajar un poco más en ese sentido y decirle vamos a apostar. Primero, reduce la desinformación y la exclusión. Permite que más personas accedan a la información sin importar su nivel de educación o contexto. Segundo, fomenta la equidad y la accesibilidad. Hace que los mensajes sean comprensibles para personas con discapacidad cognitiva, auditiva o visual. Promueve la transparencia y la confianza, o sea, facilita la comunicación entre ciudadanos, empresas y gobiernos. Optimiza la toma de decisiones. La información clara permite a las personas actuar con conocimiento y seguridad. No sé si les ha pasado cuando tienen una presentación que desarrollar en un entorno académico, en un entorno profesional. Si no estamos preparados, si no hemos estudiado la información, cuando nos pasen allá adelante a entender y a explicar esa información, nos vamos a morir del susto y de pronto no vamos a transmitir la información con plena seguridad porque no tenemos el conocimiento. Un ejemplo en la vida real, les conté en la pasada cápsula, es el caso del gobierno de Nueva Zelanda. Ellos rediseñaron todo su portal, la página web, con lenguaje claro, eliminando tecnicismos y estructurando mejor la información. Con eso han tenido resultados interesantes, han aumentado el acceso del ciudadano a los servicios gubernamentales y redujeron todos los errores en temas de trámites.
En Colombia estamos como en ese proceso de desarrollar por el tema del gobierno digital, pero todavía falta muchísimo. Pero bueno, lo que les decía, ¿no? Se está trabajando en temas de la guía de lenguaje claro a nivel de ley. Veamos los principios básicos del lenguaje claro. Para garantizar que un mensaje claro sea claro y comprensible, valga la redundancia, se deben aplicar unos principios. El primero es la precisión. Hay que evitar la ambigüedad. Usar términos concretos y directos. Por ejemplo, en lugar de decir, en algunos casos los envíos pueden tardar más de lo habitual, ¿por qué no decimos los envíos pueden tardar hasta 5 días más de lo normal en épocas de alta demanda? Ya, vamos directo al grano, contamos específicamente lo que puede suceder alrededor de una gestión operativa que estemos desarrollando. Otro tema, accesibilidad. Asegura que la información sea fácil de leer y entender para diferentes audiencias. Por ejemplo, usar subtítulos en videos para personas con discapacidad auditiva. Yo no sé si me han escuchado en algunas sesiones que he comentado que yo tengo un tema de hipoacusia bilateral y realmente es increíble que existan el tema de los subtítulos o el closed caption en las presentaciones. Cuando uno tiene estas limitaciones, no hay cómo leer la información. Y se los digo como persona, como realmente usuaria final, que el tema de los subtítulos o del closed caption en las presentaciones como estas, que ustedes lo van a ver también, pues lo están viendo aquí que se está traduciendo, es súper importante porque así le damos la posibilidad de acceder a la información a las personas que tengan algún tema de discapacidad, en este caso, pues dándoles el ejemplo personal. El tema de la inclusión. Hay que usar un lenguaje que no sea excluyente a ningún grupo social. Y ahí hay unas técnicas para desarrollarlo que las vamos a ver más adelante. Por ejemplo, en lugar de los empleados deben presentar su documento, ¿por qué no decir las personas que trabajan en la empresa deben presentar su documento? Estamos cambiando el término los empleados por las personas. El tema de los empleados tal vez genera alguna algún tema de, oiga, no, aquí solamente estamos dirigiendo a los hombres y realmente estamos hablando de hombres y mujeres. Entonces, hablemos en términos más neutrales de lo que son, en este caso específico, que deben presentar su documento de los hombres y las mujeres, que somos las personas, hombres, mujeres, las personas. Entonces, vamos a ver esas técnicas en unos pocos minutos más adelante. Y el tema de la transparencia. Evitar palabras rebuscadas o frases innecesariamente largas. A veces como para, perdón la expresión, chicanear o por dárselas de que sé mucho de más, utilizamos palabras como tal vez en el marketing, y me perdonan, marketineros, y es el Spanglish, ¿no? Utilizar la palabra del español con el inglés y empezamos a revolver la información y mandamos ahí temas y conceptos seguramente pues ya porque son técnicas utilizadas en esa área, pero es importante evitarlo para que podamos tener una mejor, generar una mejor accesibilidad y comprensión de lo que queremos decir. Por ejemplo, en lugar de la presente comunicación tiene como objetivo informarle. Digamos, le informamos que directo al grano. Ya, con eso ya podemos desarrollar un mensaje con lenguaje claro. Hagamos un análisis de un mensaje. Veamos un caso de una empresa de telecomunicaciones que informa a sus clientes sobre cambios en su facturación. Por ejemplo, el texto original dice: se le comunica al usuario que a partir del mes en curso se procederá con la implementación de un ajuste tarifario conforme a las disposiciones regulatorias establecidas por la entidad competente. Estoy hablando con mucho tecnicismo y con mucha elegancia, ¿no? Pero ¿qué tal si decimos: desde este mes cambia la tarifa del servicio según las normas vigentes? Al grano, solo dijimos en una frase lo que queríamos decir. Entonces, pues aquí el trabajo es empezar a desarrollar un análisis de cómo puedo mejorar la información de acuerdo a lo que quiero que las personas comprendan, pero también pensando en la necesidad de que todos tenemos el derecho a entender. Ahora hablemos un poquito de las barreras en la comunicación y cómo superarlas con lenguaje claro.
Aquí vamos a enfocarnos en identificar las principales barreras que dificultan la comprensión de la información y aprender estrategias efectivas para superarlas mediante el uso del lenguaje claro. Aunque el lenguaje claro busca que la información sea comprensible y accesible, en la práctica existen diversas barreras de comunicación que dificultan esa aplicación. Esas barreras pueden estar relacionadas con el uso excesivo de tecnicismos, como lo he repetido 1000 veces ahorita, la estructura compleja del mensaje o factores externos como el ruido digital, la sobrecarga de información. Vamos a explorar esas barreras más comunes y vamos a aprender técnicas para superarlas y garantizar una comunicación clara, accesible e inclusiva. Las principales barreras en la comunicación. Por ejemplo, el uso excesivo de jerga especializada, ya lo he dicho. En el sector tecnológico, bueno, en los diferentes sectores que se consideran muy especializados lo utilizan mucho. Estructura de mensaje complejo, como lo estaba mencionando hace un momento, falta de organización visual, ambigüedad y falta de precisión y sobrecarga de información. Vamos a revisar muchísimo esos temas y técnicas para poderlo hacer. Uso excesivo de tecnicismos y jerga especializada. Los términos técnicos y específicos de una industria pueden dificultar la comprensión del mensaje para una audiencia general. Por ejemplo, para optimizar la experiencia del usuario, hemos implementado un sistema de autenticación multifactorial basado en tokens criptográficos. ¿Listo? Tenemos términos especializados. ¿Qué tal si decimos, para mayor seguridad, ahora necesitarás 2 pasos para iniciar sesión? ¿Qué opinan? ¿Cómo vamos a evitarlo? Usando palabras sencillas y comunes y, si es necesario, incluir un término técnico, explicarlo con un ejemplo. Estructura compleja del mensaje. Frases largas, ideas desordenadas y oraciones con múltiples subordinadas dificultan la lectura y la comprensión. Por ejemplo, se informa a los clientes que debido a circunstancias excepcionales fuera de nuestro control, podrían haber interrupciones temporales en la prestación del servicio. ¿Qué tal si decimos más bien, podría haber cortes en el servicio por causas externas? Te avisaremos con anticipación. ¿Qué hicimos? Escribir frases cortas y directas y dividir la información en pequeñas frases o párrafos o listas específicamente. Aquí hablemos de la organización visual, la falta de organización visual. Un texto sin una estructura visual clara, sin subtítulos, negrillas, listas, viñetas, dificulta la lectura rápida y la retención de la información. Ejemplo de una barrera, un correo con varios párrafos largos y sin subtítulos. ¿Qué hay que hacer? Una solución es usar los subtítulos como los tenemos acá, por ejemplo, utilizar viñetas y negritas para resaltar ideas clave. Aplicar el principio de la pirámide invertida, eso es comenzando con lo más importante y luego ir desarrollando los detalles. Ambigüedad y falta de precisión. Los mensajes ambiguos pueden generar confusión y malentendidos. Ejemplo de barrera. El evento será en la tarde del próximo viernes. A veces llegan unas invitaciones así. Pero ¿qué tal si decimos que el evento será el viernes 15 de marzo de 2 a 4 de la tarde? Directo al grano, ¿no? ¿Cómo evitamos? Especificamos fechas, horarios y lugares con precisión y usamos ejemplos concretos cuando sea necesario. Sobrecarga de información. Datos demasiados en un mismo mensaje pueden hacer que la audiencia pierda interés o no retenga la información clave. Un ejemplo de esta barrera es un correo con demasiados detalles técnicos sin jerarquización de información. La solución, destacar solo la información más relevante y usar párrafos cortos y lenguaje visual, gráficos, infografías. Las infografías son muy chéveres, muy interesantes para poder explicar alguna temática. Estrategias para superar estas barreras. Entonces, para aplicar el lenguaje claro de manera efectiva, podemos utilizar diversas estrategias que faciliten la comprensión de la información. Vamos a verlas. El test de la abuela. El test de la abuela es explicar el mensaje como si se lo estuviera contando a la abuelita o a alguien sin conocimientos técnicos. Por ejemplo, la política de privacidad detallada
detalla, los términos y condiciones para la recopilación, almacenamiento y uso de los datos personales. Una versión corta, te explicamos cómo usamos y protegemos tu información personal. Ahí aplicamos una de las técnicas que estábamos mencionando en las diapositivas anteriores. La regla de las 3C, ¿cuáles son las 3C? Claro, conciso y coherente. Claro, porque usa palabras sencillas y evita tecnicismos innecesarios. Conciso porque va directo al punto, sin información redundante. Y coherente porque mantiene una estructura lógica en el mensaje. Un ejemplo, una versión compleja de la aplicación. En el marco de la reactivación económica, la empresa ha dispuesto un conjunto de incentivos y estrategias diseñadas para optimizar la experiencia de sus clientes en relación con los productos y servicios. Poco larga, ¿no? Acá seguramente se nos perdió en el momento en que iba en la tercera palabra. Entonces, más bien digamos, hemos creado nuevos beneficios para mejorar la experiencia con nuevos productos. Ahora, técnica del mapa de mensajes. Antes de escribir un mensaje, hay que organizar la información con preguntas claves. ¿Qué quiero decir? ¿A quién va dirigido? ¿Cómo puedo decirlo de la forma más clara posible? Esto es parte de lo que le enseñan a muchos, nos enseñaron a muchos en el área de comunicaciones y en el periodismo. Pero esto aplica muchísimo para cualquier tipo de mensaje o información que queramos comunicar. Para comunicar cambios en un servicio, por ejemplo, miremos esto. Si no tenemos un mapa de mensajes, se informa a los usuarios que a partir de la fecha se implementarán modificaciones en la estructura tarifaria del servicio. ¿Qué tal si hacemos el mapa de los mensajes? ¿Qué quiero decir? Hay cambios en los precios. ¿A quién va dirigido? Al cliente de servicios. ¿Cómo lo digo claramente? Que desde hoy cambian los precios de servicio. Consulta las nuevas tarifas acá. Súper coherente, súper claro, súper directo. Muchas gracias por estar aquí el día de hoy. Pues les dejo otra vez mis datos. Recuerda que pueden descargar el PDF, responder la autoevaluación, consultar la bibliografía y dejar tus comentarios al final de este video. Tienen mi número telefónico, todas las redes con el @gencocoms o con Natalia Leal y la página web.